Saludos a toda la gente, estamos aquí en vivo, en directo, transmitiendo para ustedes nada más y nada menos que una edición más de su programa favorito, el mejor programa para preparatorianos, el programa que ya muchos esperaban. Estamos hablando de nada más ni nada menos que de Tony Podcast. El día de hoy, por favor, quédense porque nos toca hablar sobre la reunión entre Messi y Trump. También hablaremos de la guerra en Irán y por supuesto les dejaré un manual para sobrevivir al adoctrinamiento en las escuelas. Así que el día de hoy, por favor, quédense, agarran sus uvitas, su agüita, su juguito, sus palomitas, lo que sea, que aquí comienza ya Tony Podcast. Y bueno, gente, empezamos fuerte, y es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con Messi, el mismísimo Lionel Messi. Esto en el contexto de una reunión que tuvo el presidente de aquel país con el equipo ganador de la Liga de Fútbol de Estados Unidos. Como todos sabemos, Messi juega en el Inter de Miami y el Inter de Miami es el campeón de esa liga actualmente. Así que Messi en algún sentido fue en calidad de capitán de ese equipo. No obstante, se le fue muy criticado no solamente el hecho de que estuvo muy cómodo con Donald Trump, sino que incluso cuando empezó Trump a hablar sobre la situación en Irán y las acciones que llevaría a cabo el gobierno de aquel país en esa nación, Messi empezó a aplaudir, a sonreír. Hay muchas fotos que quedaron para el recuerdo. Esto generó de inmediato una reacción por parte de los cucas, sobre todo en Argentina. Para quienes no lo sepan, cuca es una forma despectiva para referirse a los peronistas kirchneristas en aquel país. Es entonces que todos los que están en contra del gobierno de Milei y de su alineación con Donald Trump estallaron al ver que uno de los máximos ídolos de Argentina estaba reuniéndose con un personaje tan controvertido como lo es Trump. Muchos de ellos estaban haciendo alusión a Maradona, que si Maradona era el verdadero representante del pueblo, que era humilde, que él jamás hubiera hecho eso. Sin embargo, todos conocemos que Maradona tenía fuertes inclinaciones hacia la extrema izquierda. Y él no se reunía con Donald Trump, efectivamente. Se reunía con Castro, con Chávez y con múltiples líderes de extrema izquierda. No socialdemócratas, no socialistas democráticos, comunistas. Es entonces que surge este dilema de hasta qué punto las celebridades deberían tener una postura política o no tenerla, sino simplemente hasta qué punto deberían hacerla pública. Y bueno, algunos de los argumentos en contra de que las celebridades opinen de una manera tan descabellada y tan abierta podría llegar a dañar susceptibilidades, sobre todo las de sus fanáticos. No obstante, también están los argumentos a favor de lo que hizo Messi. El principal de ellos es que Messi, una figura tan importante como lo es Messi, intentar reducirlo a no sabe, es un ignorante, no terminó ni siquiera la secundaria, él solamente debería estar para hablar de fútbol, él habla desde el privilegio, es inhumano. Porque Messi, más allá de que algunos lo consideren como el mejor del mundo, es un ser humano y también tiene derecho a expresar sus ideologías, independientemente de las que sean, así como en su momento lo hizo Maradona. Es así que entonces yo les pregunto ahora a ustedes, ¿no se puede admirar a una persona solamente por lo que hace, en el sentido de su carrera profesional, artística o deportiva, y dejar sus principios, sus valores, sus ideales de otro lado y ya tú decidir si estás a favor o en contra de ellos? Porque condenar todo lo que ha hecho Messi por la Argentina es injusto, sinceramente. Y más que responder a una situación crítica, es un reflejo de lo desesperados que están los cucas actualmente. Porque a Milei la mayoría de cosas le están saliendo bien. De hecho, hace unos cuantos días, Fuerza Patria, el partido kirchnerista y la principal oposición actualmente al libertarismo, anunció prácticamente ya a Axel Kicillof como el candidato para la presidencia en 2027. Mismas elecciones en las cuales también se va a postular el propio Milei. Así que están agarrando lo más mínimo para tirarles. No es que les interese realmente esta situación, sino que están buscando la manera de atacarlos porque están viendo que las cosas están saliendo bien para el libertarismo y su oposición es pobre, está perdida. Les encarcelaron a la líder, a Cristina Fernández de Kirchner. Alberto Fernández resultó ser golpeador y fue una noticia que se reveló en los primeros años de la presidencia de Milei.
Y ahora tienen a un candidato que es básicamente la versión femenina de Claudia Sheinbaum. Así se los dejo. Es el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es uno de los peores economistas que se podrían imaginar. Él mismo dijo que se pasó toda la carrera sin leer un solo libro. Y se la pasa diciendo burradas. Así, burradas. Pero bueno, gente, pasemos al siguiente tema. Mi gente, vaya que va a estar pesado el tema que vamos a hablar en unos momentos. Pero lo voy a intentar manejar de la forma más digerible posible, todo para ustedes. Antes de entrar a la carnita de este tema, quiero dejar algo muy en claro. Y es que a mí personalmente me choca la gente que piensa cosas tipo, no, es que si eres de derecha, tienes que apoyar a Israel. Y si eres de izquierda, tienes que apoyar a Palestina. Perdóname, pero si tu visión del mundo es esa, no tienes ni la más mínima idea de cómo funcionan las relaciones internacionales. Y no tienes ni la más mínima idea de cómo funciona la geopolítica. Sí, la geopolítica es la disciplina que estudia las afectaciones que tiene la geografía física y social en las relaciones entre los países. Y la política está prácticamente conformada en su compás por izquierda y de derecha. Pero en un escenario en donde está muriendo tanta gente y de una manera tan horrible como lo está sucediendo en la Franja de Gaza, no hay espacio para ideologías. Discúlpeme, pero no hay espacio para ideologías. Esto que está sucediendo actualmente en Irán, en donde Irán ya se volvió loco y está empezando a atacar un montón de países en donde hay bases estadounidenses y demás, es una ampliación de lo que estaba pasando en la Franja de Gaza. Y muchos están diciendo que no, ya esto es el prefacio, la tercera guerra mundial, que ya el mundo se fue al carajo. Sin embargo, yo más que verlo como el inicio de la tercera guerra mundial, lo veo como la máxima expresión de la nueva Guerra Fría, o Guerra Fría 2.0. Y es que en su momento, en la Guerra Fría del siglo XX, tuvimos los tableros de ajedrez, que eran Corea, que era Vietnam, etc. Y ahora, en la nueva Guerra Fría, los tableros de ajedrez son Gaza, son Irán, son Venezuela, son Ucrania, exactamente igual. Y yo, personalmente, no quiero decir que entiendo la postura, sino que la interpreto de esta manera, que Estados Unidos está buscando evitar que precisamente China llegue a la hegemonía mundial. No obstante, está haciendo exactamente todo lo contrario de lo que debería hacer, o al menos todo lo contrario de lo que está haciendo China. Y es que se supone que Estados Unidos con esto busca afianzar su poder o su hegemonía en la región, ¿no? Pero en realidad está solamente dándole argumentos, principalmente a China, para que ahora los chinos hagan, no, lo que respetamos la soberanía, la independencia, casi diciendo, vénganse con nosotros, que nosotros sí los vamos a cuidar y no sé qué. Y hay una regla en las relaciones internacionales que yo la considero mucho y que yo siento que todos nos las deberíamos tatuar. Y es que no puedes meter las manos al fuego por ningún país, ni siquiera por el tuyo, no puedes meterlas. Porque siempre vas a tener cola que te pisen. Los países tienen algo que se llama historia, que tienen intereses. Y obviamente nunca van a actuar desde la ética, van a actuar desde favorecer sus intereses. Es así que entonces tampoco vamos a decir que China son unos santos, que Rusia son unos santos, porque pues, Rusia está invadiendo un país todavía, si lo recuerdan. China, simplemente estos dos cabrones, China y Rusia, ya se comieron la mitad de África. Así de fácil, ya llegaron a influenciar a prácticamente toda África. Rusia en el norte, principalmente en el norte de África, y China en el África subsahariana. De hecho, Rusia apoyó golpes de estado para derrocar a gobiernos pro-occidente en países africanos. Muchos me dirán, no, pues es que está bien, porque los gobiernos pro-occidente estaban desfavoreciendo a los países africanos. Pero, pues fue el argumento que prácticamente utilizó Donald Trump también, ¿no? No, es por el bien de esos países, nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que intervenir. La diferencia es que Estados Unidos lo está haciendo gritando y alborotando y llevándose al mundo entre las patas, y China y Rusia lo están haciendo de una manera muchísimo más discreta. Es más, China actualmente influencia más de la vida de lo que pensamos, de todos nosotros, porque actualmente hay un montón de comercio, hay un montón de influencia cultural, es algo que se le conoce como poder blando. Obviamente, hay que condenar lo que está pasando, todas las intervenciones que están pasando actualmente. De hecho, yo creo que va a haber un video propio sobre si realmente estas intervenciones de Estados Unidos y de Oriente tienen justificación o no.
Pero por ahorita podemos decir que sí, hay que condenarlas por toda la desestabilización que se está dando en la región. Obviamente uno como cristiano no puede apoyar ahí el Estado de Israel, sobre todo porque la Israel actual es muy diferente a la Israel bíblica. Poco hay que decir que entonces China y Rusia van a venir a salvar al mundo, porque lo más probable, desde mi perspectiva, es que no van a intervenir, simplemente porque no les conviene. Rusia está invadiendo otro país y no le convendría tener otro frente de guerra. Y China está enfocándose más, primero, en lograr ser una superpotencia en el interior y ya después expandirse al mundo. Y de hecho se está expandiendo de esta manera, como ya lo acabamos de comentar. Por eso, mi gente, hay que seguir atentos. Y es que, me duele decirlo, pero desafortunadamente esto es solamente el inicio de lo que se nos espera. Disfrutemos por ahora la relativa tranquilidad que todavía tenemos, porque quién sabe si para fin de año las cosas no empeoren. Sin embargo, seguiremos aquí analizando todos los temas y, como digo, habrá videos específicos en donde contrastaremos ideas y en donde averiguemos más en los argumentos a favor de ambas posturas. Así que pasemos al siguiente tema. Durante toda mi vida escolar he sido testigo de cómo algunos profesores o profesoras intentan imponer sus ideologías a sus alumnos. Esto es algo que a lo largo de muchos años he discutido con mis compañeros, lo hemos tenido que comentar en varias ocasiones. No obstante, siempre he tenido la eterna duda de si realmente el resto de alumnos saben cómo identificar a un profesor cuando los quiere adoctrinar. Es por eso que en este episodio de Tony Podcast les presento el adoctrinómetro, una herramienta que yo mismo inventé en donde les daré una serie de pasos para identificar si su profesor o profesora, independientemente de sus preferencias, busca adoctrinarlos. Se los voy a explicar de una manera muy sencilla y muy interesante. El primer paso que normalmente hacen estas personas cuando tienen estas intenciones es cambiar o llevar a cabo una desviación temática mediante temas de supuesta actualidad. Esto bajo el supuesto pretexto de querer ejemplificar los temas con cosas que al parecer les interesa a las juventudes porque están sucediendo al momento. El profesor introduce un tema político o ideológico que no forma parte explícitamente del contenido de la clase. Es más, hay veces en donde son más descarados y en donde si un día en la clase anterior están hablando sobre los ecosistemas de Sudamérica, el otro día llega y dice, chicos, tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar de lo que está pasando en el mundo y en el país. Y así es como poco a poco quieren ir introduciendo su opinión personal. El segundo paso es la selección parcial de fuentes. Muchas veces pasa que hay una frase muy peligrosa, normalmente se da cuando el maestro o maestra pone un video de alguna agencia de noticias específica o cita algún periódico en especial o te dice directamente, no, lean a este autor porque así van a entender de la vida o de cómo funciona el mundo. Y te dicen específicamente porque ellos sí dicen la verdad. Y como lo vimos en el episodio pasado de Tony Podcast, en donde hablamos del caso de Proyecto Escolar y entendimos el concepto de posverdad, también pudimos comprender que no todos los medios de comunicación son objetivos, y de hecho la gran mayoría no lo son. Todos van a tener cierto grado de sesgo y muchos se van a inclinar hacia un lado u otro de la balanza. Y es esto parte de la libertad de expresión y lo que permite que el consumidor pueda elegir la opción que más se adecua a sus necesidades o mejor aún, que contraste opiniones. Y eso es algo que estos profesores no entienden porque te dicen, no, estas fuentes son las correctas y no te puedes salir de ello. El paso número 3 sucede ya cuando el profesor está dándole con todo al acelerador a dar sus opiniones. Y sucede cuando un alumno, en medio de todo esto, se le ocurre cuestionarlo. Muchas veces utilizan 3 tipos de falacias argumentativas para que vean que lo que vieron en su clase de lógica sí tiene aplicaciones en la vida real. La primera de ellas es el hombre de paja, es decir, distorsionar la postura o lo que dice algún alumno para así refutar la versión exagerada. Por ejemplo, te intentan hacer preguntas capciosas o te empiezan a interrogar de una manera un tanto agresiva para de alguna manera forzarte inconscientemente a que digas algo falso o extremista y entonces ahí decir, mira, estás equivocado, yo tengo la razón. Algo que muchas veces puede ser muy obvio o simplemente quieren dejarte sin palabras. La segunda es la de apelación a los sentimientos. Intentar sustituir argumentos o datos para así poder solamente utilizar la indignación
o una falsa empatía emocional, decir, ah, no, es que las víctimas, ah, no, es que la gente que está sufriendo por... La tercera falacia es la de ataque al emisor o falacia de tipo ad hominem, la cual es básicamente criticar a la persona que emite esas opiniones en vez de sus argumentos en sí. Cuarto paso es cuando ya el maestro o maestra está diciendo cosas deliberadamente falsas, engañosas o incorrectas. Esto lo hacen con el objetivo de confundir a los estudiantes, se las presentan, esto es importante, como cosas completamente verdaderas, y como los estudiantes no tienen contraste de fuentes, están todos ignorantes hasta cierto punto, pues hacen que lo asuman como una verdad absoluta. Y finalmente tenemos el nivel 5, el más grave de adoctrinamiento, el 100% de posibilidades, y es el uso de la autoridad o del pequeño poder para cerrar el debate. Aquí es cuando el profesor utiliza su autoridad, ya sea calificaciones, te exhibe ante los demás compañeros, o intenta intimidarte con su voz o con su altura, o simplemente la posición física en la que muchas veces está, tú estás sentado y el profesor está parado. Y esto lo hace simplemente para desalentar el cuestionamiento e intimidar precisamente, como ya lo comentamos, a los estudiantes. O incluso hay casos ya muy fuertes en donde simplemente dice, si esta opinión tú no la aceptas, fuera de mi clase. Aquí no caben esas opiniones, esas ideas. Y ahí es cuando estamos hablando del nivel más grave. Bueno, gente, espero que puedan sobrevivir al adoctrinamiento y nos vemos a la próxima.